Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Espero y estén teniendo un excelente día en su casa. Espero y que estén gozándose con su familia. Y bueno, antes de empezar, primeramente vamos a poner esta plática, esta palabra en las manos del Señor. Padre, bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre, en esta tarde, Señor. Clamamos a ti, Señor, porque tu presencia siempre esté en nuestras vidas, Padre, con nosotros. Pedimos, Señor, por cada persona, Señor, que está escuchando esta palabra, Señor, cada persona que está viendo este video, Señor. Padre, te pedimos que tú bendigas su vida. Padre, que tengas control de su vida en todo momento, Señor. Que tengas una protección especial en sus vidas, Padre. Padre, te pedimos, Señor, que traigas un entendimiento a nuestros corazones, a nuestra mente, Señor. Que prepares nuestra mente, nuestros oídos, nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Padre, que toda la palabra que aquí se hable, Señor, sea tus pensamientos, sean tus preceptos, Señor, y no mis pensamientos. Padre, en el nombre de Cristo, clamamos, Señor, porque ates y reprendas todo aquello que quiera robar esa semilla, Señor. Y que la semilla que tú traigas, que caiga en buen terreno, Señor, y que produzca fruto al 100%. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, la palabra de hoy, que hoy les traigo, le puse como nombre renovando nuestras mentes. Y le puse renovando nuestra mente. Quiero llevarlo un poquito al porqué, el por qué le puse renovando nuestras mentes. Hace unos días, en el grupo de oración, estábamos escuchando, estábamos ahí en el grupo de oración, y hubo una pregunta que se hizo, que me hizo reflexionar un poco a mí y pensar en esto, ¿no? La pregunta fue, ¿qué hay o qué cosa hay en tu vida que te mantiene al margen de tu santidad? Y es un poco difícil contestar esa pregunta, pero a la vez nosotros somos los únicos que sabemos qué hay en nuestra vida que nos mantiene al margen de gozar, de disfrutar esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Fue definitivamente una pregunta que me retó, que me puso a analizar qué hay en mi vida, y llegué a una conclusión de que muchas veces mis pensamientos y mi mente es lo que me ha mantenido, ya sea en no creerle al Señor, no que no crea lo que el Señor, sino que no confiar al 100% en lo que Dios nos dice, o no buscar a Dios cuando un problema viene a nuestras vidas, o no tomar en cuenta a Dios en la toma de decisiones de mi vida. Y es difícil darte cuenta de que muchas veces eres tú, soy yo, el que hace que me mantenga al margen de recibir las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Pero a la vez es bueno darte cuenta y hacerte esa pregunta cada vez. Es como saber que tienes dinero en el banco y no poder utilizarlo. Saber que Dios tiene tantas bendiciones para nosotros. Saber que Dios tiene dones para tu vida. Saber que Dios tiene grandes bendiciones para ti y no poder utilizarlas porque no hemos transformado nuestra mente. El comprender el verdadero propósito de nuestra vida tiene que empezar con un cambio de vida, y el cambio de vida empieza cuando nuestra mente es renovada. Los creyentes somos exhortados a someter cada faceta de nuestra vida a Dios y buscar la santificación y vivir una vida digna de su llamado. Y vivir una vida digna del llamado de Dios. Dios hizo un llamado a ti. Dios te ha llamado a ti, y nosotros tenemos que ser dignos representantes de lo que
Dios es. En Romanos 12, del 1 al 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y vemos que hay una condición, hay algo que nosotros debemos de hacer. Y es simplemente dejar que Dios nos transforme, dejar que Dios transforme nuestra vida. Vemos en estos versículos, Pablo nos aconseja que dejemos a Dios transformarnos en personas nuevas para agradar a Dios, para que nos cambie la manera de pensar y así poder aprender a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios en tu vida, la voluntad de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en ti? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer al utilizarte a ti? Y para poder entender y comprender eso, nosotros debemos de ser transformados, transformar nuestra mente, que Dios transforme nuestra mente. Una de las cosas que Jesucristo tuvo que hacer con los discípulos, con los apóstoles, fue precisamente esto: renovar sus mentes con el propósito de que ellos pudieran ejercer el poder que Jesucristo les encomendaría. Y el poder que vendría a ellos después de que Jesucristo fuese glorificado a la derecha del Padre. El poder que el Espíritu Santo vino a dar, no nomás a ellos, a todos nosotros. Entonces, lo que Jesucristo hizo, el transformar las mentes de los apóstoles y de los discípulos que ahí estaban, es precisamente lo que nosotros debemos de buscar. Hay versículos en la Biblia que nos permiten ver cómo Jesucristo trabajó en la vida de los apóstoles y los discípulos para acrecentar la fe de ellos. En Mateo 14, 24 al 32, dice, de Reina Valera 1960, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el agua, ellos pensaron que era un fantasma. Jesús estaba caminando sobre el agua y a la vez estaba cambiando la mente de ellos. Tenían que ver cosas maravillosas, cosas sorprendentes, milagros para que ellos también quisieran hacerlos. Pedro fue yo creo que uno de los más arrebatados, ¿no?, de los apóstoles, que dijo: pues si eres tú, pues yo también quiero caminar el agua. No que lo haya comprendido al 100%, pero me imagino que nomás imaginarte la escena esa, donde estás a medianoche y ves a Jesucristo caminando sobre el agua, es algo que va en contra de toda naturaleza
de nuestra naturaleza, no de la naturaleza de Jesucristo, no de la naturaleza de Dios, pero de nuestra naturaleza, lo que nuestra mente puede solamente discernir. Es precisamente eso, va en contra de lo que nosotros podemos hacer. Entonces, cuando Dios empieza a hacer, o cuando Jesucristo empieza a hacer este tipo de cosas para cambiar, para transformar la mente de los apóstoles, y Pedro dijo, ¿sabes qué? Yo quiero caminar. Y Pedro comprendió que él mismo podía hacer las cosas que Jesús hacía. Y él se aventuró a tratar de hacerlo. Y caminó sobre el agua. Solo hasta que empezó a tener miedo. Cuando él empezó a tener miedo y miró que que lo que estaba haciendo era imposible. Cuando su mente le empezó a decir, hey, no puedes hacer esto, estás caminando sobre el agua. Probablemente su mente le estuviera diciendo, hey, esto va en contra de todo. Pero él estuvo caminando sobre el agua. Y al empezarse a hundir y tener miedo, clamó a Jesucristo. Clamó a Jesucristo y le dijo, Señor, sálvame. Y era la segunda vez que Pedro tenía miedo, porque la primera vez cuando lo miró caminar, tuvo miedo. Y luego después, cuando estuvo caminando, cuando estuvo haciendo cosas en contra de toda naturaleza, y que empezó a ver alrededor, cuando quitó su mirada de Jesucristo, él empezó a tener miedo y empezó a hundirse. Jesús les dijo dos palabras en esta ocasión a ellos, a los apóstoles que estaban en la barca. Les dijo, no tengan ánimo, confíen, tengan ánimo, soy yo. Y la otra cosa que les dijo es, no teman. Dos cosas. Ahora, estas palabras Jesús se las mencionó a muchas más personas a través de los 3 años que estuvo haciendo su ministerio. Por ejemplo, a una mujer con hemorragia. En Mateo 9:22 dice, pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Jesús también resaltó la fe de esta mujer. La mujer tenía en mente tocar el manto. Simplemente ella tuvo la fe y tuvo su mente, había pasado algo en su mente. Llevaba años teniendo flujo. Llevaba años. No había doctor que lo pudiera haber sanado. No había, quizás se había gastado su dinero, no sé. Pero no había nada. Y su mente le dijo, hey, recurre a la única opción que tienes, a Jesucristo. Y ella fue y tocó el manto. Dice que tocó el fleco del manto, la pura orillita hago cuenta que la bastilla del manto. Porque su mente entendía lo que Jesús era y lo que Jesús hacía. Ella había visto los milagros que quizás que Jesús estaba haciendo y las multitudes que seguían a Jesús. Y ella fue y tocó ese manto. Y cuando lo tocó y Jesús sintió que el poder salió de él, le dijo, hey, ten ánimo porque tu fe te ha sanado. Entonces, el transformar nuestra mente automáticamente trae un incremento de nuestra fe, o nuestra fe se acrecenta cuando nosotros transformamos nuestra mente. Los discípulos se lo dijeron a Bartimeo el ciego. En Marcos 10:49, estoy usando la Biblia de las Américas, y Jesús se detuvo y dijo, llamadle, y llamaron al ciego diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Jesús sanó a Bartimeo cuando éste le reconoció y sabía de lo que Jesús era capaz. Otros que estaban a su alrededor no lo comprendían, hasta decían que ya se calle, y querían que Bartimeo se callara. Jesús también hizo énfasis en que la fe de Bartimeo fue el medio de su sanidad.
Entonces, otra persona que había transformado su mente, porque Jesucristo era la única opción. Cuando tú estás en una situación y cuando tú comprendes, cuando llegas a comprender que Jesucristo es la única opción, es cuando tu mente empieza a ser transformada. No necesitas llegar a ese punto, no necesitamos llegar a ese punto. Necesitamos comprenderlo, necesitamos entender que Jesucristo siempre será la única opción. Jesús le dijo a los discípulos en el aposento alto, cuando Jesús estaba revelándoles a ellos quién era Él: estas cosas he hablado para que a mí tengáis paz. En el mundo tendráis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto lo dijo en Juan 16:33. Jesús se revela a los apóstoles, o le revela quién es a los apóstoles, y le pide que confíen, porque es Jesús quien ha vencido al mundo, no el mundo a Jesús. La paz de Dios es depositada en nosotros a través de las palabras que Jesús dice. A pesar de cualquier tribulación, a pesar de cualquier problema que haya en tu vida o en mi vida, Jesús es el que nos da la paz, es el que nos da el poder, es el que transforma nuestra mente. También Jesús se lo dijo a Pablo en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Entonces, cuando Dios es el que te va a infundir el ánimo que necesitas para llevar la palabra aún a aquellos que tú piensas que no la van a recibir. Jesús también le dijo a Pedro después de la gran pesca, y esto, acuérdense, esto fue cuando palabras que les dijo: ten ánimo, anímate, confía. También les dijo: no teman. Lucas 5:10 dice: y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y en el llamado que Dios hace a tu vida, el llamado que Dios hace a todos los que de cierto modo son han recibido a Jesucristo, es un llamado a ser renovado, a dejar el viejo hombre. Pero muchas veces Dios cambiará todos los planes que tú has creado para darte mejores planes. Recuerda que Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y el ejemplo es el de Pedro. Pedro estaba, pues yo creo que estaba buscando era su modo de vida, la pesca, el tener barcos, me imagino. Y Dios llegó y le transformó su mente, al punto de que dejó de hacer lo que él estaba haciendo para seguir lo que en realidad era importante. Y para poder dejar esos planes, para poder dejar las cosas que Dios, o las cosas que tú venías haciendo, llámese tu trabajo, llámese lo que sea. Y cuando Dios te llama, la transformación de tu mente es lo que va a dejar que tú hagas caso o no a ese llamado. Jesús también se lo dijo a los discípulos mientras les enseñaba en Lucas 12:32. Le dijo: no teman, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Y el Padre decidió dar el reino. Una de las cosas que a mí me así como que me voló la mente cuando lo escuché, y precisamente fue hace 2 domingos, escuché una de las prédicas de Rodrigo Bravo cuando hablaba de que el reino de los cielos se ha acercado. Yo siempre esa porción de la palabra yo la tomaba literal, que Jesucristo se había acercado, pero como que el reino estaba a punto de venir. Pero cuando Dios me lo reveló hace 2 domingos, cuando entendí que el reino de los cielos
es cuando el Padre y el Hijo empiezan a morar en uno, cuando uno acepta a Cristo, toma otro sentido. Entonces, por ejemplo, al leer este versículo toma completamente otro sentido, porque Dios ha decidido daros el reino. Dios nos enseña a confiar en Él en toda situación, a ser dependientes de Él, a ver y buscar lo más importante en nuestras vidas. Esta vida es pasajera, lo que nosotros hacemos es pasajero, pero la vida que tendremos delante de Él es eterna. Podríamos tener todas las comunidades, podríamos tener todo lo que queramos en este mundo, pero de nada nos sirve si no ponemos a Dios en primer lugar. El Padre ha decidido darnos el reino. Nomás quiero que mediten en ello. Dios ha decidido darnos el reino a nosotros. Y el reino tiene beneficios. Por ejemplo, si Dios te dice, yo te voy a dar el reino. En el reino no hay enfermedad. En el reino no hay problemas económicos. En el reino, ¿qué hay? Dime, ¿qué beneficios hay en el reino? En el reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios. En el reino de Dios hay milagros. En el reino de Dios hay profecías. En el reino de Dios hay dones. Pero nosotros tenemos que acceder a esas bendiciones. Cuando nosotros transformamos nuestra mente, cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros le damos toda la honra, toda la gloria, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, y cuando nosotros comprendemos que el reino de Dios se ha acercado, y cuando nosotros comprendemos que el Rey nos ha otorgado el reino, entonces tenemos que buscar los beneficios del reino en nuestras vidas, porque esos beneficios que vienen con el reino los está respaldando el Rey, y el Rey tiene poder. En Mateo 17:7, Jesús se lo dijo a los apóstoles en el monte de la transfiguración. Dice Mateo 17:7: entonces se le acercó Jesús y tocándolos dijo, levantaos y no teman. Ahora, en el monte de la transfiguración, ellos, los apóstoles que estuvieron ahí, presenciaron algo que también les debió haber volado la mente, les debió haber transformado su mente, el ver lo que estaban presenciando, Jesucristo, Elías, Moisés, en el monte, y que Dios dijera, este es mi hijo. El escuchar la voz de Dios, la nube, no sé qué más hayan presenciado, pero dice que tuvieron miedo. La palabra de Dios dice que tuvieron miedo. Son cosas inexplicables para nuestra naturaleza. Nos puede llenar de temor, pero Jesús nos dice que no temamos. Los discípulos que presenciaron la transfiguración y las palabras del Padre cayeron a tierra y se llenaron de gran temor porque no comprendían lo que estaba sucediendo. Era algo sobrenatural para su mente. Pero Jesús sobrepasa todo lo natural. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar, que no tengamos miedo de buscar la presencia de Dios. Cuando lo entendamos, lograremos movernos en la dimensión de Dios, donde lo sobrenatural es lo normal. Las sanidades, los milagros, las visiones, las profecías, los dones del Espíritu. Jesús también se lo dijo a Juan en Patmos. En Apocalipsis 1, 17 al 18 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando nosotros comprendemos a quién estamos sirviendo,
al Rey poderoso, a Jesucristo, al que está vivo por los siglos de los siglos. Ni la muerte, ni nada nos podrá separar del amor que Jesucristo nos está dando. Tanto el temor como el desánimo son combinaciones perfectas para anular nuestra fe. El temor y el desánimo. Pero la confianza y el ánimo que Dios infunde es el catalizador para acrecentar nuestra fe. Cristo constantemente les confrontaba con ser hombres de poca fe. ¿Recuerdan cuando Jesucristo extendió su mano? Cuando se estaba hundiendo Pedro, extendió su mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe. La poca fe, el no transformar nuestra mente, cuando nuestra mente no ha estado transformada, vamos a ser así, hombres de poca fe. Y si nos fijamos en el Evangelio de Mateo, hombres de poca fe es un tema recurrente. Mateo 6:30, cuando Dios les está diciendo de que no se afanen de las cosas de este mundo, dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? En Mateo 8, del 23 al 27, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con las olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Y decían: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. Jesús preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas obedecen. Otro evento en el que Jesús les vuelve a decir: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Qué no les había mostrado ya? ¿Qué no había caminado ya por el agua? Y cuando entró dice que todo se calmó. Entonces cuando vienen preocupaciones, cuando vienen problemas a nuestra vida, muchas veces nosotros recurrimos a Jesucristo así: Señor, sálvanos. Cuando Jesucristo lo que quiere que hagas es que tomes el poder que Jesucristo te ha encomendado y le digas a las tormentas, que le digas a los vientos, que les digas que se calmen, que les digas que se detengan. Dios te ha dado el poder, pero necesitamos una mente transformada para apoderarnos, para utilizar ese poder que Jesucristo ha dado en nuestras vidas. Mateo 16, del 5 al 10. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les dijo Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Jesucristo les estaba hablando de las creencias y de las cosas que hacían los fariseos y los saduceos. No les hablaba del pan que no habían traído. Jesucristo ya había dado de comer a 5,000 con 7 panes, le había dado de comer a 4,000 con 5 panes. Ellos ya sabían de lo que Jesucristo era capaz, pero aún así hubo discusión entre ellos, porque se habían olvidado del pan, cuando Jesucristo lo que menos le preocupa es el pan, porque Él tiene el poder para proveer las necesidades.
Dios siempre obrará en aquellos que tienen un poco de fe. Muchos de los milagros de Jesús fueron hechos para aumentar la fe de los discípulos. Dios conoce en realidad de dónde venimos y lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas, lo que nos conviene y lo que no nos conviene. En Efesios 4 del 17 al 23 dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero nosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo escuchaste, lo oísteis y habéis sido enseñado en él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Pablo nos enseña y nos aconseja: en nuestra mente hay vanidades que no nos dejan avanzar. La ignorancia o la dureza de nuestros corazones nos apartan de la vida de Dios. La insensibilidad nos lleva a la impureza. Una mente sin renovar jamás alcanzará la plenitud de lo que Dios tiene preparado para la persona. Nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y que renovemos nuestra mente en el Espíritu Santo, escuchar y ser enseñados conforme a la verdad que hay en Jesús. En Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Nuestra mente debe de ser renovada para apropiarnos de las enseñanzas y que éstas se hagan rema en nuestras vidas, que se hagan una parte integral de nuestras vidas, que nos movamos porque las enseñanzas nos dicen, para disponer del poder de Dios, para reconocerle como Dios y para ser parte del pueblo de Dios. En conclusión, nuestra vida en Cristo tiene que reflejar el poder que Jesús ha conferido. Jesús nos pidió que tengamos ánimo y que no temamos para poder hacer la obra que se nos ha encomendado. Como cristianos, las señales nos seguirán. Debemos anhelar movernos en la dimensión de Dios, buscar su rostro continuamente, agradar a Dios y no quitar nuestra mirada de las cosas que verdaderamente son importantes. Y por último, los voy a dejar con este pensamiento del libro Fortalecidos en el Señor, de Bill Johnson. Dice: renovar nuestra mente requiere que aprendamos cómo dejar que sus palabras acerca de nuestra vida cancelen completamente nuestra antigua creencia de quién somos, incluso antes de ver su palabra manifestada plenamente en nosotros. Así como demostramos fe. Padre, bendito sea, Señor, alabado sea tu nombre. Padre, en esta tarde, Señor, yo quiero clamar, Señor, para que tú traigas, Padre, una convicción a nuestras vidas, Señor, y que podamos, Señor, buscar, Señor, tu rostro, que nos pongas a nosotros el querer, Señor, así como el hacer, de buscar tu rostro, Señor, de ser transformados a una vida plena, Señor, a una vida plena en ti. Ser transformados, Señor, para utilizar el poder que tú has puesto a nuestra disposición, Señor. Padre, sabemos que tú tienes el control de todas las situaciones, Señor. Sabemos que tú puedes, Señor, sanar todas nuestras enfermedades. Sabemos que tú tienes la respuesta, Padre, para todo. Pero enséñanos, Señor, a utilizar ese poder, Señor, que tú nos has dado. Enséñanos, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que tú traigas a cada una de las personas, Señor, que estamos aquí
pidiendo, Señor, clamando por tu presencia, Señor. Que nos traigas, Señor, todo lo que tu palabra nos has prometido, Señor. Que derrame los dones, Señor, los dones espirituales. Que derrames bendiciones, Señor, sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, Señor. Que haya sanidades, Padre. Todas esas promesas, Señor, que tú pusiste, Señor. Que nos des la confianza, Señor, para escuchar tu voz, para seguir tus pasos, para seguirte, Señor, para hacer lo que tú nos encomiendes, Padre. Padre, yo te pido por cada una de estas personas, Señor, que están escuchando y que están viendo, Señor, esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendigas y que sigas trabajando en nuestras vidas, Padre. No te detengas, Padre, sino que sigue trabajando con nosotros, Padre. Llévanos, Señor, a ser un hombre nuevo, Señor, a ser hombres nuevos, mujeres nuevas, Padre. Llévanos, Señor, a ser transformados, Señor, como tú quieres que seamos, Padre. Que nosotros no seamos el límite, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga.